Ernesto Kaufmann, que es investigador del CONICET y que está conectado para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Ernesto? Muy buenas noches. Gracias por comunicarte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias, como siempre, un gusto charlar con vos. Bueno, en principio, escuchaste la introducción. En principio me gustaría saber cuál fue tu mirada, tu aporte, más allá del general, y tu preocupación frente a esta situación que veníamos describiendo de la presencialidad, sobre todo en espacios, en edificios que propone, digamos, actividades en lugares cerrados. ¿Cuál es tu preocupación en este sentido, Ernesto? Bueno, hay un tema, digamos, que se demostró, digamos, sobre el cual hay evidencia abrumadora, y es que el coronavirus se transmite principalmente por el aire, a través de lo que se llaman aerosoles, que son gotitas muy chiquitas que tienen la capacidad de quedar flotando en el aire por mucho tiempo, ¿no? Por muchos minutos, incluso horas. Eso, digamos, esos aerosoles que se llaman, son algo que uno exhala permanentemente al respirar, al hablar, y, digamos, como pueden estar mucho tiempo en el aire, si no hay buena ventilación, o si no se está al aire libre, se empiezan a acumular y ponen en riesgo de contagio a las personas que comparten esos espacios cerrados. O sea, inicialmente se pensaba que el virus se contagiaba ya sea por gotas grandes, que se llaman gotas balísticas, ¿no? La idea de que a uno lo tosen cerca, digamos, y le cae una gota en los ojos, en la boca, en alguna mucosa, o por tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara. Bueno, resulta que se empezó a ver que cada vez esas cosas esos medios de contagio que se pensaban inicialmente, son muy poco frecuentes. No se descartan, pero son muy poco frecuentes comparado con la frecuencia a la cual se da el contagio por aerosoles, que es directamente cuando uno respira el aire que respira otra persona. Entonces ingresa directamente a las vías respiratorias y por ese motivo, digamos, es mucho más peligroso, digamos, y más directa la vía de contagio. El tema es que cuando se hicieron los protocolos a nivel nacional, esto fue en julio del 2020, no se sabía todavía esto de los aerosoles. Entonces, o no estaba, había gente que ya lo venía diciendo, pero no estaba aceptado. Entonces, los protocolos no tienen en cuenta esta cuestión de ese mecanismo básico de contagio. O sea, lo que se hizo a posteriori en varias provincias, incluso en Santa Fe, es agregar el requisito de ventilación, que está bien, es correcto, que es un requisito que tiene que ver con los aerosoles, pero eso solo muchas veces no alcanza. O sea, nosotros, o sea, para evitar los contagios, o sea, además de lo que dice el protocolo, habría que tratar de hacer, bueno, la mayor cantidad de actividades que sea posible al aire libre, y cuando no es posible estar al aire libre, hay que tratar de que la estancia, o sea, el periodo continuo de estar dentro de un espacio cerrado sea el más corto posible. Por eso, una cosa que nos preocupa en particular, por ejemplo, es esto de que los módulos dentro del aula tienen que ser de 90 minutos, que o sea, es un tiempo demasiado largo por el problema de la acumulación, ¿no?, de estos aerosoles en el aire, y que aumentan los riesgos de contagio, naturalmente. Ujú. Pienso, escuchándote, que ahí hay uno puede idear una forma de interactuar entre el aula y el espacio libre, el patio, la cancha de fútbol, lo que sea, en situaciones climáticas que sean agradables. Ahora, habrá que pensar entonces, me imagino, desde el sentido común, otra manera de articular la presencialidad o en días de lluvia o en días de frío, porque ahí los márgenes para interactuar con el espacio libre se ven, digamos, frustrados, se ven muy achicados. Eh, ¿Cuál podría ser una respuesta a eso, digamos? Empezar a trabajar sobre una idea de burbuja en la medida que puedan seguir con las clases, pero menos niños o menos alumnos dentro del aula y alternando, digamos, la presencialidad. ¿Qué podría ser, qué podría presentarse o sugerirse, si es que lo has estudiado y tenés ganas de opinar al respecto, Ernesto? Bueno, o sea, hay una cosa que es fundamental primero, ¿no? Que es los protocolos son una palabra, digamos, pero que se terminan adecuando por quienes los implementan.
Es decir, los dos son, digamos, los equipos directivos, los equipos docentes, quienes terminan adecuando los protocolos a la realidad y a las condiciones de cada escuela y de cada situación climática. Es muy difícil en un protocolo establecer qué se hace si la escuela no tiene ventilación cruzada, qué se hace si la escuela, si ese día llueve, qué se hace, o sea, son montones de situaciones que tienen que ver con infraestructura y de cada lugar, las características de la gente, de la escuela, del grado. Entonces, lo que es fundamental acá es que las personas a cargo de implementar los protocolos, de llevarlos a cabo, tengan el conocimiento de cómo se produce el contagio para poder adaptar, o sea, para poder pensar las situaciones. O sea, porque uno no puede generar un protocolo que contemple absolutamente todo, digamos, las condiciones posibles. Lo que es crucial, y eso es una de las cosas que está faltando, es una tarea de formación y de información hacia quienes van a realizar los protocolos, para quienes van a llevar a cabo los protocolos, para que ante un cambio de situación o ante las condiciones concretas que se encuentren en su escuela, puedan tomar decisiones correctas. Entonces, por eso, o sea, me pueden ocurrir montones de ideas para un día que llueve, pero por ejemplo, con esto de los 90 minutos, que justamente es uno de los temas, digamos, que generó un poquito de controversia, el problema de base acá es por qué ponen 90 minutos. Y es porque piensan que hay que desinfectar todas las superficies, que hay que lavarse las manos 4 veces, que hay que dejar las mochilas afuera, que hay que hacer un montón de cosas que son un incordio y que son completamente innecesarias, porque el virus se transmite principalmente por el aire. Entonces, el problema, digamos, hay un problema con el protocolo, pero por sobre todo hay un problema de concepción, digamos, de información de cuál es el mecanismo principal de contagio, y eso es lo que lleva digamos, a que se esté poniendo el foco en los cuidados que son secundarios y no en el cuidado principal, que es garantizar que no estemos respirando el aire que respira otra persona, digamos. Muy claro, muy claro. Te cambio de tema, pero en tu misma disciplina. Fuiste, bueno, vos y otros investigadores el año pasado nos demostraron a la sociedad con gráficos de curvas básicamente cómo evolucionaba, cómo podía evolucionar los contagios por COVID en la medida que las gestiones adoptaban restricciones o que las gestiones adoptaban medidas de aperturas. Esto con un método de identificación del positivo, que era el que había sido hisopado y le había dado positivo, y su entorno. Se tomaba todo ese entorno como afectado. Ha cambiado esta metodología. Hoy solamente se cuentan los casos positivos por aquel que tiene hisopado justamente en esa condición, el estudio de laboratorio. Se está trabajando sobre esta nueva manera de contar los casos de manera como lo laburaron el año pasado, Ernesto, con otra metodología y con otra forma de relevar los casos positivos. Y en caso que la respuesta sea así, ¿qué se está viendo, digamos, respecto al comportamiento social y a esa curva que tanto nos preocupaba? Sí, o sea, estamos trabajando teniendo en cuenta esa modificación, ese cambio de criterio, digamos que lo que hace es en realidad que se supone que se van a detectar un poco menos de casos de los que se detectaban antes, pero no va a cambiar la velocidad de crecimiento o de decrecimiento. O sea, qué sé yo, capaz que así se van a detectar el 50 o el 80% de casos que se detectaba antes, pero la forma de la curva no va a cambiar. O sea, eso es, digamos, lo que puedo explicar. Y lo que está pasando, bueno, o sea, bueno, la ciudad de Santa Fe por ahí está todavía en una meseta, digamos, con varios casos, no tantos, pero que dejó de decrecer ya en la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Rosario empezó a crecer la curva y lo que no tenemos claridad es cuál es el motivo. O sea, la curva puede crecer por dos motivos, o porque hay más contacto social o porque hay menos inmunidad. O sea, la curva en su momento decreció no porque nos empezamos a cuidar, decreció porque ya había mucha gente contagiada. Es decir, ya no encontraba tan fácil el virus a quién contagiar. Entonces, eso explicó todo digamos, el decrecimiento de casos, lo que no siguió decreciendo porque a medida que bajaban los casos íbamos aumentando el contacto social
A fin de año ocurrió un fenómeno que era totalmente esperable, digamos, nosotros lo esperábamos, era que aumente de manera exponencial el contacto social, las fiestas, o sea, Navidad, Año Nuevo, o sea, hubo 15 días donde se duplicó el contacto social, y eso que produjo un pico, un crecimiento de casos, que hizo como un pico alrededor de mediados de enero, y después ahí volvió a empezar a bajar. Ahora, como te decía, dejó de bajar, empezó a subir un poco, y no tenemos claro, o sea, a priori uno diría, bueno, está habiendo más contacto social, la gente está volviendo al trabajo, se usa más el transporte público, ya volvieron parte de las escuelas, y eso podría explicar un poco, ¿no?, este cambio de tendencia respecto de la baja que teníamos desde mediados de enero hasta fines de febrero. Pero, por otro lado, está también, uno no tiene que descuidar el tema de la inmunidad. O sea, puede pasar que también, que esperemos que no sea eso, que haya gente que ya empiece a perder la inmunidad adquirida por haberse contagiado. Es pronto en la provincia de Santa Fe para eso. Y si no, también otro tema que podría pasar, que es lo que más me preocupa, esperemos que no sea eso, es que hayan ingresado, por ejemplo, la cepa esta de Brasil, ante la cual, por lo que se lee en las publicaciones científicas, la inmunidad adquirida por haberse contagiado de la enfermedad con otra cepa no funciona. Es decir, es como empezar de nuevo. Si fuera ese el caso, sería un poquito preocupante el escenario. Yo espero que sea más bien que hubo un poco más de contacto social, porque es algo que se puede manejar más fácilmente y que no tiene tantas consecuencias a mediano plazo. Sí, también hay algo que se puede aportar mínimamente, me parece que también hay una población que empezó a vacunarse también. Los docentes, los adultos mayores, que ahí no sé si ya se ve ese impacto, pero que imagino que en un mes se podrá ver, se podría llegar a ver, ¿no? Por más que sea ínfima esa Bueno, población, se puede empezar a identificar eso, me parece. mira, claro, o sea, para que se vea a nivel poblacional el efecto de la vacunación, se tiene que vacunar, qué sé yo, un 30% de la población. Para que se vea a nivel de los contagios. Lo que sí yo esperaría primero es que si se vacuna a la población de riesgo, empiece a verse una baja en la mortalidad. O sea que eso es el primer objetivo, digamos, de la campaña de vacunación. O sea, si se vacuna a un porcentaje, o sea, las vacunas de estas tienen una gran efectividad para casi del 100%, de hecho, para prevenir casos graves o fallecimientos. Entonces, el primer efecto que tendríamos que ver de la vacunación es la disminución de la tasa de mortalidad. O sea, eso sería lo primero que esperaría. Ahí yo, el día que veamos una clara disminución de la mortalidad, vamos a ver el primer efecto de la vacunación. Para que haya efecto en los contagios, creo que tiene que ser un poco más masiva, tiene que llegar a un porcentaje más alto de la población. Gracias Ernesto, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartirlo con nosotros. Que tengas buenas noches, gracias. No, gracias por llamar y un gusto hablar con ustedes. Gracias, gracias.